Revelado, vendí tu sueño y el legado de papá, pero un increíble secreto transformador nos espera. Javier no podía sacudirse la sensación de fracaso que lo envolvía como una sombra. A sus 30 años, se sentía prisionero en un pueblo que había sido su hogar y su prisión, obligado por la muerte de su padre a sacrificar su pasión por la arquitectura. Había vendido las propiedades que aquel hombre soñador había dejado, convencido de que su única responsabilidad era cuidar de su madre y sus hermanos. Pero con cada atardecer que teñía el cielo, la tristeza se mezclaba con el ardor de sus anhelos reprimidos. La vida de Javier se había convertido en un vaivén entre el deber y la frustración. Soñaba despierto con proyectos que nunca verían la luz, edificaciones que tendrían el poder de transformar su pueblo. Sin embargo, cada sueño quedaba ahogado por la realidad de su familia, quien contaba con él como su pilar. No puedo fallarles, se repetía sin cesar, pero ¿será que al cuidar de ellos se estaba fallando a sí mismo? Un día cualquiera, al limpiar la esquina polvorienta de un viejo armario, sus manos toparon con un diario desgastado. Al abrirlo, páginas amarillentas se despliegan como alas de un ave cautiva. Las palabras de su padre resonaron en su mente como un eco lejano. No dejes que el miedo a ser diferente te robe tus sueños. La adrenalina le recorrió el cuerpo, llenando su pecho de una mezcla de ira y determinación. Era como si la voz de su padre, aunque silenciosa, lo instara a romper sus cadenas. Javier recordó a doña Elena, la anciana artista que siempre había sido una figura vaga en su vida, como una bruma que no lograba captar del todo. La invitación de ella a redescubrir su talento parecía una locura. ¿Cómo podía permitirse lo que siempre había visto como un privilegio? Sin embargo, la curiosidad lo empujó a su estudio. Las largas tardes se convirtieron en un refugio, el aroma del óleo y el calor del sol de la tarde lo envolvían mientras buscaba una voz propia. Pero cada pincelada también traía de vuelta el peso de sus elecciones. La lucha interna lo perturbaba. ¿Realmente había hecho lo correcto al elegir la estabilidad familiar sobre su propio sueño? Cuando la presión se convirtió en asfixia, un encuentro en la plaza lo llevó al borde de la desesperación. Otro arquitecto, uno exitoso en todo lo que él había deseado ser, se rió de su esfuerzo por regresar a la pintura. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una ola de vergüenza y enojo lo consumió. ¿Qué derecho tiene?, pensó indignado. Los sacrificios de su padre resonaban en su mente, y cada risotada desgarraba lo poco que había logrado construir en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se tornó insoportable cuando doña Elena le reveló un secreto. Los terrenos que su padre había vendido eran parte de un sueño familiar, un legado que nunca se concretó. La revelación le hizo tambalearse, arrastrándolo a un abismo de decisiones que amenazaban con desmoronar todo lo que había luchado por mantener intacto. Mientras contemplaba el horizonte atrapado entre los recuerdos de su padre y la exigencia del presente, una pregunta ardía en su mente. ¿Podría alguna vez reconciliar los sueños perdidos con aquella realidad que tanto lo oprimía? La noche avanzaba, y Javier sabía que una decisión crucial aguardaba en el próximo amanecer. La luz del nuevo día filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de la habitación de Javier. Se despertó con un nudo en el estómago, la revelación de doña Elena resonando en su cabeza como un eco persistente. Los terrenos, un legado no solo de su padre, sino también de su familia, representaban un sueño truncado. Esa misma mañana, los rostros de su madre y hermanos se proyectaron en su mente. Él era el pilar y, justo como su padre había hecho, estaba a punto de desviar el rumbo de su propia vida para salvarlos. Mientras tomaba café, comenzó a plantearse alternativas. ¿Y si dedicaba un par de horas a la semana a ese sueño que había enterrado en un rincón de su corazón?
La pintura había sido un faro en medio de la tormenta emocional que lo azotaba, así que, ¿por qué no intentar también redescubrir la arquitectura? La idea lo excitó y aterrorizó a partes iguales. A medida que imaginaba la posibilidad de fusionar sus dos pasiones, Javier se dio cuenta de que estaba dejando que la duda lo consumiera. Pero, ¿cómo podía arriesgarse cuando tanto dependería de él? Decidió visitar a doña Elena, sintiendo que su espíritu inquieto necesitaba su guía. La anciana lo recibió con una sonrisa cálida, y al instante, la atmósfera pareció vibrar con una energía rejuvenecedora. Tus pinceles son una extensión de ti, Javier. Pero no te limites a lo que tienes a la mano. Atrévete a soñar en grande, le dijo en un tono casi maternal. Estas palabras resonaron en su corazón. A medida que la semana avanzaba, Javier comenzó a esbozar ideas para nuevos proyectos arquitectónicos en su mente. Se preguntaba acerca de la posibilidad de reimaginar el espacio comunitario del pueblo, de crear un centro donde las personas pudieran reunirse, aprender y mantener vivas las tradiciones. Cada idea desataba una chispa dentro de él y con cada trazo en la hoja, su obsesión por equilibrar las responsabilidades familiares con su pasión se alejaba un poco más. Sin embargo, la ansiedad lo acechaba. Cada tanto se encontraba con la mirada desconfiada de su madre, que advertía el brillo en sus ojos en momentos de inspiración. Temía que ella pudiera dudar de su compromiso. Javier sabía que, por cada paso que daba hacia su desarrollo personal, había el riesgo de perder el control de la situación familiar. Pero a la par, se dio cuenta de que no podía vivir aferrándose al miedo. Esa epifanía lo condujo a una revelación aún más intensa: sus sueños no eran solo sus sueños, también eran parte del legado que su padre había querido dejar. El tiempo pasó, y la inquietud lo llevó hacia una idea precisa: reunirse con su anterior mentor universitario, el arquitecto que había sido su guía en los días apasionados de la juventud. Este podía ofrecerle una perspectiva fresca. Decidido, Javier se armó de valor y tomó el teléfono. Al escuchar la voz familiar del otro lado, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Las palabras fluyeron con la urgencia de un río desbordante. Necesito ayuda para volver al camino, expresó, su voz temblorosa de emoción. Pero la charla no fue bien recibida. Su mentor, aunque comprensivo, se mostró escéptico ante la idea de que Javier pudiera buscar una carrera en sus dos pasiones. Tienes responsabilidades aquí, le recordó. No puedes permitirte perder el tiempo. El impacto de esta conversación dejó a Javier abatido. La frustración y la impotencia se agolpaban dentro de él. Sin embargo, había un fuego que comenzaba a avivarse. La necesidad de encontrar su autenticidad lo impulsaba. Estaba claro que el camino no sería fácil ni lineal, y que enfrentar la desaprobación podría ser tan doloroso como liberador. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una decisión ardía en su interior. Javier sabía que el momento había llegado para tomar el control de su vida. Sin embargo, esa decisión podría también tener repercusiones inesperadas en su entorno familiar. La pregunta lo rondaba: ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? La noche se cernía sobre el pueblo, y con ella, una nueva lucha interna se estaba gestando en su corazón. ¿Podría encontrar la manera de equilibrar su pasión y el deber hacia su familia? La respuesta se asomaba en su mente, pero aún había una barrera que cruzar. Despertar su auténtico yo podría cambiar la dinámica familiar para siempre. El aire fresco de la mañana le otorgó a Javier una claridad sorprendente. Se sentó frente a su escritorio, observando las hojas en blanco que aún esperaban su aliento de vida. Cada línea que había esbozado había tomado forma en su mente, pero ahora necesitaba dar el paso. Con un bolígrafo entre los dedos, se sintió como un niño frente a un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. A medida que trazaba las primeras líneas de su proyecto, imaginó un espacio donde la historia y el arte pudieran entrelazarse. Un lugar que no solo preservara las tradiciones familiares, sino que también las reinventara. Abrió la ventana para que entrara la luz, inspirándose en la calidez del sol. Sentía que aquel momento podía ser el inicio de algo significativo. Sin embargo, la imagen de su madre cruzando la sala, con su mirada preocupada, regresaba a su mente como un recordatorio constante.
La lucha entre su deseo y su deber se tornaba más intensa. Cada vez que su lápiz tocaba el papel, una parte de él se llenaba de entusiasmo, pero la otra retrocedía ante la realidad de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, esta vez no iba a rendirse. Javier decidió que necesitaba un plan. No se trataba solo de un sueño, era una manera de construir un futuro que honrara el legado de su padre y, al mismo tiempo, le diera voz a sus propias aspiraciones. Investigar sobre el financiamiento de pequeños proyectos le pareció un buen punto de partida. Conectaría su deseo de innovar con las posibilidades reales. Pasó horas navegando por Internet, buscando becas y fondos que pudieran ayudarle a llevar a cabo su visión. Al principio, las palabras se mezclaban y el miedo a lo desconocido amenazaba con desbordar su empeño, pero cada pequeño paso que daba lo llenaba de nueva energía. Se dio cuenta de que la investigación en sí misma se había convertido en una forma de descubrir más de sus capacidades, un ejercicio de autoafirmación. Sin embargo, las reacciones de quienes lo rodeaban seguían pesando en su conciencia. Cada vez que el brillo en sus ojos se hacía evidente, su madre fruncía el ceño. Aquello lo atormentaba. Decidió que debía hablar con ella, abrir un diálogo donde ambas partes pudieran expresar sus miedos y sueños sin temor a ser juzgadas. El simple acto de organizar sus pensamientos antes de la conversación lo tranquilizaba, pero la idea de la confrontación también le provocaba un escalofrío. Esa tarde, mientras la luz del ocaso pintaba el cielo de tonos naranjas, se sentó al lado de su madre. Su corazón latía con fuerza, consciente de lo que estaba a punto de hacer. Explicarle su visión y la importancia que tenía para él era un paso que no estaba dispuesto a eludir. La sinceridad era su aliado, una forma de invitarla a comprender que su búsqueda no era un desvío, sino una ruta hacia un futuro más brillante. «Madre», comenzó, la voz temblando con anticipación, «quiero hablar contigo sobre mis sueños y lo que significa para mí la arquitectura. No se trata de abandonar nuestra familia, y tampoco quiero que pienses que me olvido de ustedes». Las palabras fluyeron mientras relataba su visión y su deseo de honrar el legado de su padre. Pero además de sus sueños, quería que ella supiera que su apoyo sería fundamental para que pudiera encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, el gesto de aprecio que anticipaba se desvaneció rápidamente. Su madre lo escuchaba, pero una nube de duda persistía en su rostro, sugiriendo una resistencia silenciosa. ¿Sería suficiente abrir su corazón para que ella comprendiera la pasión que lo ardía? Mientras la conversación avanzaba, Javier advirtió que la reacción de su madre podría desequilibrar el progreso que había hecho. Las palabras que no se atrevían a cruzar sus labios volvían como ecos perdidos. Quería que entendiera que su evolución no era una traición, sino una evolución necesaria. Y mientras la tensión crecía entre ellos, Javier comprendió que lo que había comenzado como un esfuerzo por equilibrar su vida, ahora tenía el potencial de convertirse en una confrontación que lo transformaría a él y a su familia para siempre. ¿Sería capaz de ganar su apoyo y aceptación, o tendría que luchar solo en esta travesía personal? El horizonte se oscurecía, y con cada latido de su corazón, la certeza crecía. El delirio de su pasión podría convertirse en el eje que renovara no solo su vida, sino también las relaciones que creía inquebrantables. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para encontrar su voz en medio del caos familiar? El silencio se abalanzó sobre Javier mientras su madre procesaba sus palabras. Aquel primer intento de conexión, expectante y vibrante, había chocado contra la muralla del escepticismo. La tensión se transformó en un pulso visible, y el aire parecía volverse denso. Su mente se debatía entre la esperanza de ser comprendido y el miedo a desilusionarla. Cuando su madre finalmente habló, su voz era un tenue susurro. «Javier, no sé si lo que estás buscando es realista. La arquitectura puede que no sea para ti». Esas palabras resonaron como un eco helado en su interior, deteniendo su impulso como un freno inesperado. En su cabeza, las voces de la duda comenzaron a murmurarse de nuevo, borrando las imágenes del futuro que había empezado a construir. Sin embargo, en lugar de rendirse, Javier tomó una decisión crucial. Si quería avanzar, debía armarse de argumentos sólidos. Empezar a crear un plan de acción se volvió su prioridad. Esa noche, mientras sus pensamientos se agolpaban, grabó un mensaje en su mente: «Si no lo demuestras,
no lo creerán. Esa convicción lo lanzó a la búsqueda frenética de ejemplos reales, de historias de arquitectos que habían transformado no solo edificaciones, sino comunidades enteras. A la mañana siguiente, se sumergió en libros y documentales, consciente de que no solo se trataba de aprender, era un viaje hacia la autoconfianza. Lo que empezó como un proyecto individual se transformó en una tarea apasionante. Cada descubrimiento lo llenaba de un fervor renovado, cada plano que veía suscitaba una chispa en su interior. Comenzó a esbozar imágenes de espacios que hablaban, edificios que respiraban la historia, combinando las raíces que tanto amaba con un futuro audaz. Pero el verdadero cuestionamiento empezó a surgir cuando Javier se topó con una biografía sobre un famoso arquitecto local que había luchado arduamente por ser reconocido. La historia de aquel hombre, sus fracasos y, sobre todo, su perseverancia, resonó profundamente con Javier. La lectura fue un espejo donde se reflejaban sus propias inseguridades y deseos. Clamaba por un cambio, por un legado que no solo venerara el pasado, sino que lo expandiera. Inspirado, Javier decidió llevar su visión más allá de las páginas del diario. Organizó una presentación que visualmente ilucidara sus ideas, utilizando recortes, dibujos y sueños. Cada diapositiva representaba una pieza de su alma, revelando no solo su destreza, sino también su profunda necesidad de ser escuchado y validado. El día de la presentación, el ambiente era electrizante. Javier se encontraba en una habitación llena de amigos y algunos colegas que conocían su historia. Se preparó mentalmente, recordando que el verdadero desafío radicaba en conectar con ellos a un nivel emocional. Con el corazón latiendo en su pecho, expuso su visión con una articulación que lo sorprendió incluso a sí mismo. Había dejado atrás la incertidumbre, ahora hablaba desde un lugar de autenticidad. La acogida fue tibia al principio, pero cuando terminó, las miradas de asombro se abrieron ante él. Había despertado algo, lanzado una semilla que podría florecer. Al salir, Javier sintió la presión liberar su agarre. Había compartido su historia y sus aspiraciones de una manera que invitaba al diálogo y la comprensión. Pero a medida que se alejaba, una sombra se cernía sobre su alegría. La mirada de su madre había sido la más crítica de todas. El peso de su insatisfacción le dejó un eco sombrío. ¿Había hecho suficiente para convencerla? La posibilidad de un futuro diferente se balanceaba sobre él, pero cada paso lo llevaba más lejos de la aprobación familiar. Estaría dispuesto a desafiar no solo a su madre, sino a las creencias que habían gobernado su vida hasta ahora. En su interior, la batalla no había hecho más que comenzar, y entre los aplausos de esos amigos había un silencio en la forma de una pregunta. ¿Podría realmente alzar vuelo sin romper las cadenas que lo ataban a su historia familiar? La respuesta lo perseguiría, y con ella, la incógnita de su propio destino. Javier salió de la presentación con un torrente de emociones que se agolpaban a la par que su mente trataba de encontrar sentido a las miradas que había cosechado. Aunque la recepción había sido, en esencia, positiva, la palabra insatisfacción, grabada en la expresión de su madre, cortaba más profundo que cualquier otra crítica. Su voz resonaba en su cabeza como un mantra incesante: la arquitectura puede que no sea para ti. Y con cada repetición, sus aspiraciones parecían desvanecerse ante el peso de la desaprobación. Con el tiempo, Javier entendió que esa batalla interna entre su deseo de seguir su camino y la presión de cumplir con las expectativas familiares lo había llevado a un punto de inflexión. La primera tentación fue caer en el desánimo, regresar a su burbuja de dudas e inhibiciones. Sin embargo, en un giro inesperado, decidió que esa mirada condescendiente de su madre se transformaría en combustible, no en un freno. No se trataría solo de demostrar su potencial a los demás, sino, sobre todo, a sí mismo. Comenzó a buscar mentoría más allá del círculo familiar. La arquitectura no solo necesitaba ser una pasión, debía convertirse en su asunto personal y profesional. Durante las semanas siguientes, se dedicó a asistir a talleres y conferencias, aprovechando cada contacto, cada palabra sabia que pudiera darle perspectiva. La comunidad profesional podría parecer fría e intimidante, pero a medida que interactuaba con expertos en el campo, descubría que sus propias inquietudes no eran únicas. Fue en una de esas conferencias donde conoció a Sara, una arquitecta innovadora que había dejado su huella en proyectos de restauración.
Durante una conversación informal, ella le regaló una revelación que resonaría en él como un profundo eco. Las limitaciones son solo fabricaciones de quienes no se atreven a soñar en grande. A menudo los mayores obstáculos son los que encontramos dentro de nosotros. Esa idea provocó una chispa dentro de Javier. Si sus inseguridades lo habían mantenido atado, debía enfrentarlas con valentía y convertirlas en sus aliadas. La búsqueda de nuevos conocimientos se intensificó. Cada día, se encerraba en su pequeño estudio, esbozando planos de una ciudad ideal, donde la historia y la modernidad coexistían en perfecta armonía. Se convirtió en su refugio y zona de expansión. Sin embargo, no todo se trataba de dibujar, también se planteaba retos. Se unió a un grupo local de diseñadores emergentes y comenzó a presentar sus ideas en reuniones semanales, saboreando el ardor de la crítica constructiva. Se empapó de su reto, como levantar edificaciones que no solo fueran visualmente impactantes, sino que también tuviesen un valor social intrínseco. Pero el verdadero reto llegó en la forma de un concurso de arquitectura que prometía brindar una oportunidad significativa, un proyecto de revitalización urbana en su propia comunidad. La propuesta exigía que los participantes trabajaran en equipos. Javier sintió que este era el momento perfecto para demostrar su valía, pero la idea de tener que compartir su visión lo aterraba. ¿Sería capaz de superar el miedo al rechazo nuevamente, esta vez ante otros arquitectos que pudieran ser su competencia? En su mente, una tormenta de pensamientos se desató, la necesidad de no solo pertenecer, sino de destacar, y al mismo tiempo, el temor de que su voz quedara ahogada entre tantas otras. Sin embargo, recordó las palabras de Sarai y por primera vez, se sintió preparado para transformar esas limitaciones en una fuerza. Al finalizar la reunión, Javier se unió a un grupo diverso que también anhelaba dejar su marca. Aquella decisión de avanzar juntos no solo lo liberaba de la soledad de sus ideas, sino que lo llevaba a confrontar su inseguridad ampliando su horizonte. Ahora, con una nueva determinación, Javier comenzó su viaje hacia el concurso, sintiendo que el camino estaba lleno de promesas, de retos y también de posibilidades. Pero, al momento de definir el concepto para su propuesta, se preguntó, ¿estaba realmente preparado para enfrentar tanto las opiniones adversas como sus propios demonios internos? La presión del concurso se combinaba con la necesidad de reconciliar su visión arquitectónica con la cola del legado familiar. Las plegarias a la certeza estaban a punto de ser respondidas, y la tormenta de su vida profesional se preparaba para desatarse de una forma inesperada. Todo estaba por revelarse en la próxima prueba que la vida tenía para él. La sala de reuniones estaba impregnada de energía intensa, un sonido murmurante incesante envuelto en ansias de innovación. Javier se sentía como un náufrago en una isla de arquitectos prometedores. Su grupo era una mezcla heterogénea de ideas y ambiciones, cada uno con su propia visión, pero todas dirigidas a un mismo objetivo, revitalizar el rocoso corazón de su ciudad. Los primeros días fueron abrumadores. Javier escuchaba atento, recogiendo fragmentos de conversaciones sobre sostenibilidad y estética, funcionalidad y emoción. Las discusiones eran intensas, y cada voz parecía resaltar su propia inseguridad. El sentimiento de ser un impostor se cernía sobre él en cada sesión. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, transformó esa energía en concentración. Empezó a vislumbrar cómo cada fragmento de duda podría convertirse en una pieza central de su propuesta. A medida que los días avanzaban, Javier se dedicó a observar y comprender cómo cada miembro del grupo tomaba decisiones. Notó que todos compartían un cierto amor por la arquitectura que podía desbordar en cada palabra y trazo. Inspirado, Javier comenzó a compartir sus propias ideas, un pequeño paso que para él representaba un gran avance. Identificó la importancia de sistematizar sus pensamientos antes de exponerlos. Esa sencilla acción fue un hito revelador, estructurar sus ideas lo ayudó a ganar confianza. Pero más que eso, también condujo a un descubrimiento, su pasión por la narrativa arquitectónica. El desafío del concurso empezó a parecerse a un rompecabezas, y Javier se vio sumido en un proceso de diseño que combinaba sus habilidades técnicas con su nuevo impulso narrativo. Las edificaciones que delineaba en su mente se convertían en historias, cada edificio un capítulo, cada espacio un momento. La revitalización que deseaba no era solo física,
sino un viaje emocional que conectara el pasado y el futuro, uniendo a los residentes con su historia. En casa, mientras sus padres hablaban del legado familiar, el eco de la insatisfacción se coló en su mente nuevamente. La presión aumentó, aunque esta vez, en lugar de ceder, fortaleció su determinación. Su legado no sería la repetición de los caminos antiguos, sino la exploración audaz de nuevos horizontes. Javier se sentía más seguro de que su visión podría coexistir con las expectativas familiares. Estaba empezando a ver su propio camino a través del caos. El formato del concurso pronto presentó las tensiones propias de cualquier esfuerzo creativo. La colaboración se tornó complicada, apareciendo diferencias que alimentaban chispas de desconfianza. De repente, un desencuentro con un compañero de equipo lo llevó al límite, recordó la fragilidad de su propia autoestima. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió utilizar su voz y expresar sus inquietudes. Se enfrentó a su compañero, explicando cómo su ausencia de comunicación estaba afectando el proceso grupal. En ese instantáneo intercambio, se sintió aula y orador a la vez, un momento decisivo que redefinió su papel en el equipo. La próxima reunión se convirtió en un espacio de resolución y aprendizaje. Javier se convirtió en mediador, proponiendo métodos que unieran las diversas visiones y fortalecerán la confianza dentro del grupo. Esa capacidad de comunicarse asertivamente le brindó no solo respeto entre sus compañeros, sino una conexión profunda con su propio desarrollo profesional. Sin embargo, la fase más crítica estaba por llegar. Debían entregar el esbozo final de su propuesta, un trabajo que no solo mostraría su visión, sino también el esfuerzo colectivo. Javier se dio cuenta de que su verdadero desafío no sería ahora confrontar a otros competidores, sino enfrentarse a su propia voz interna que aún lo cuestionaba. Ante la cerrada fecha de entrega y la presión acumulada, Javier se sintió frente a una encrucijada. ¿Sería capaz de dar lo mejor de sí o dejaría que el miedo acabara con su sueño? Esa noche, mientras las sombras se proyectaban sobre sus planos, sintió que la mañana del juicio final se acercaba implacablemente. Una revelación aturdidora atravesó su mente. ¿Sería su propuesta una realización de su esencia o simplemente un eco de los deseos ajenos? La respuesta no era clara, pero estaba seguro de que solo había una forma de saberlo. La respuesta aguardaba. La noche se convirtió en un torbellino de ideas en la mente de Javier. Cada línea trazada sobre el papel parecía latir con su propia vida, desafiando lo que él mismo había creído posible. Sin embargo, la sombra del juicio inminente lo seguía, creando un eco inquietante en su pecho. ¿Estaba realmente preparado para presentar su visión? Fue entonces que se dio cuenta de que, a fin de cuentas, esa visión no era solo suya. Era un reflejo de sus experiencias, sus dudas y, por encima de todo, su deseo de romper el ciclo que lo había mantenido atado a lo predecible. A la mañana siguiente, decidido a enfrentar sus miedos, buscó el consejo de su mentor, un arquitecto reconocido por su enfoque audaz y su desdén por las convenciones. Javier se sentó ante su escritorio, nervioso, mientras la figura de su mentor emergía entre sombras inciertas. El diseño, comenzó con una voz grave, no es solo un producto. Es un grito de libertad. ¿Qué quieres que el tuyo diga? Las palabras calaron hondo en Javier. Por un instante, se sintió desnudo, expuesto, como si cada inseguridad que había guardado dentro estuviera al alcance de la mano. Necesitaba ser más que un estudiante, debía convertirse en el narrador de su propia historia. Presentar su propuesta estaba bien, pero lo que realmente importaba era cómo lo haría. Decidió entonces invertir tiempo en la narrativa de su diseño, transformando lo que parecían ser simples espacios en relatos que encapsulaban la esencia de quienes los habitarían. Días colapsaron en horas y horas en minutos mientras se sumergía en su trabajo. Cada elemento que incorporaba no solo respondía a la funcionalidad, sino que era un llamado emocional a la comunidad y su historia. Su diseño no sería la simple alineación de columnas, sino un testimonio de memoria y deseo. Algo se despertaba en él, y esa chispa de claridad amenazaba con consumirlo por completo. Los ensayos para la presentación comenzaron. Escuchar a sus compañeros exponer sus ideas afiló su enfoque. Cada voz, cada punto de vista, sumaba a la experiencia de aquel espacio que estaban creando juntos.
Sin embargo, Javier sintió que la presión se acumulaba con cada práctica. La voz de la duda regresaba, más insistente que antes. ¿Y si no les gusta? ¿Y si fracaso? Pero al recordar aquel encuentro con su mentor, entendió que para que su esencia brillara tenía que aceptar también la posibilidad de caerse en el camino. El miedo, entonces, se transformó en un compañero al que tenía que integrar a su proceso creativo. Finalmente llegó el día de la presentación. La sala, impasible, se llenó de rostros expectantes que lo observaron fijamente. Sin embargo, en vez de nerviosismo, Javier sintió una oleada de determinación. Presentar su trabajo era compartir una parte de su alma. A medida que comenzaba a hablar, su voz resonó en el aire, guiada por la pasión que había alineado con su objetivo. El auditorio se convirtió en un retroalimentador visual, las cabezas asentían, las cejas se alzaban en sorpresa. Había logrado no solo comunicar su propuesta, sino abrir un diálogo emocional con su público. Pero en un instante, algo en el fondo de la sala captó su atención. Su padre, con expresión distante, observaba desde las sombras. La mirada intensa de su progenitor le dejó claro que la lucha aún estaba muy lejos de concluir. ¿Podría realmente romper con el legado de su padre, o se vería atrapado en un ciclo del que no podría escapar? La revelación lo golpeó. Frente a su trabajo, había un nuevo dilema que explorar. ¿Sería capaz de continuar este viaje sin mirar atrás? Esa noche, Javier no solo enfrentaba la evaluación de sus pares, sino el descubrimiento sobre lo que realmente significaba su legado. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noche siguió su curso, y aunque Javier había conseguido impresionar a sus compañeros y profesores, la imagen de su padre no le daba tregua. Cada vez que el recuerdo de aquella mirada intensa regresaba, un complejo laberinto de emociones se apoderaba de él. Por un lado, sentía la necesidad de demostrar que podía ser diferente, destacar por sus propios méritos. Por otro, la carga del legado familiar lo drenaba lentamente, como un veneno que se introducía en sus venas. Al día siguiente se sentó con determinación en su escritorio, buscando reconciliar su visión personal con las expectativas que sentía pesaban sobre sus hombros. Para hacerlo, decidió explorar más su proyecto, integrando fragmentos de su infancia que dotaran a su diseño de un componente emocional más profundo. Recuerdos de ver a su padre construir con sus propias manos, de las tardes en que el padre le explicaba la lógica de cada trazo, tomaron forma en su mente. Javier comenzó a preguntarse qué significaban realmente esas enseñanzas. ¿Eran solo un legado que debía cargar o un cimiento que podía reinterpretar? El primer paso hacia esa comprensión fue crear un diario personal. No un diario cualquiera, sino uno que tacharía de recuerdos cualquier expectativa impuesta por su familia. Cada día, escribía sobre la conexión que quería establecer entre su diseño y su historia personal. Esa conexión no solo se restringía al ámbito del diseño arquitectónico, sino que también implicaba las raíces de su identidad, las raíces que a menudo intentaba ocultar. Aquella actividad se convirtió en un ejercicio catártico que lo ayudó a despojarse del miedo y la duda. Mientras tanto, la presentación final se acercaba y la presión aumentaba. Javier comenzó a notar que los resentimientos que había guardado, tanto hacia su padre como hacia sí mismo, se filtraban en su diseño. Decidió que quería dar un paso hacia adelante y mostrar exactamente lo que sentía. Esa revelación lo llevó a transformar su propuesta. No sería un mero edificio, sería un relato donde el pasado y el presente se cruzarían en cada esquina. Aspiraba a que quienes habitaran ese espacio pudieran penar su propia historia a través de cada línea, cada azul en la paleta que elegiría. Javier empezó a trabajar fervientemente en los detalles. Incorporó elementos visuales que hicieran eco de su historia familiar, uniendo fragmentos de su infancia al proceso creativo. Sin embargo, a medida que avanzaba, el dilema de su relación con su padre crecía. La idea de abrir ese diálogo con su padre le inquietaba. ¿Sería capaz de enfrentar a aquel hombre que tanto admiraba pero al mismo tiempo temía decepcionar? Finalmente, se decidió a llamarlo para invitarlo a la presentación. El día de la presentación, la sala estaba bañada en luz, reflejando la mezcla de ansiedad y esperanza que Javier sentía. Cuando hizo su entrada, las miradas se posaron en él, pero no solo las de sus compañeros, la de su padre también.
En ese instante, entendió que no estaba solo en la sala, que su lucha también era parte del viaje de su progenitor. Cuando comenzó a presentar, compartió no solo su diseño, sino también su historia, su transformación personal. Las palabras fluyeron con naturalidad mientras hablaba de la importancia de desafiar las expectativas y de abrazar el legado de una manera renovada. Justo cuando se sentía en la cima de su expresión, la reacción de su padre tomó forma. Una mezcla de sorpresa y orgullo iluminaba su rostro. En medio de esta revelación, Javier sintió que se había abierto una brecha. Un nuevo espacio en su vida se había creado, pero al final de su discurso, el eco del pasado aún le susurraba preguntas inquietantes. Pero, ¿de verdad, puedo romper el ciclo o estoy destinado a repetir los mismos errores? Esa duda volvió a asomarse tras la mirada de su padre. Javier supo que otra decisión crucial lo aguardaba y que este era solo el comienzo de un camino incierto lleno de sombras y luces. La verdadera batalla por su autoconocimiento apenas comenzaba, y comprendió que el próximo paso sería el más desafiante de todos, enfrentarse a su padre y, quizás, encontrar su propia verdad. Las semanas siguientes a la presentación fueron un torbellino emocional para Javier. El eco de su discurso seguía resonando en su mente, y aunque las palabras compartidas habían sido liberadoras, la profunda conexión con su padre aún era un enigma por resolver. Inicialmente, se sentía impulsado por la ilusión de haber hecho un cambio, de haber desterrado de alguna manera las sombras del legado familiar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el vacío que los dos hombres aún compartían comenzaba a pesarle. En este lapso intuitivo, Javier encontró consuelo en su diario. Cada noche, al escribir, intentaba desmenuzar sus emociones, capturar la esencia de sus miedos y sus anhelos. Esa práctica, que había empezado como una liberación, ahora se transformaba en un mapa emocional, una herramienta que le permitía navegar por sus miedos. Reflexionaba sobre lo que su padre había significado en su vida, la admiración, la presión, el amor en su forma más compleja. Comenzó a darse cuenta de que el problema no era solo con su padre, sino con su propia incapacidad para comunicarse y asumir la vulnerabilidad. Decidió que no podía quedarse en la espera de un cambio súbito en la relación con él. Un día, impulsado por una mezcla de determinación y ansiedad, planeó invitar a su padre a una cena. Quería crear un ambiente íntimo donde pudieran hablar, pero la duda lo asaltaba. ¿Cómo podía confrontar años de malentendidos y emociones reprimidas? Esa noche, lo que había comenzado como una simple cena se transformó en un acto simbólico de reconciliación. El día llegó. Javier se esforzó por preparar una cena acorde a lo que su padre disfrutaba, una mezcla de nostalgia y valentía. Cuando la puerta se abrió y su padre entró, la mirada que intercambiaron fue un reflejo de todo lo que había quedado inconcluso entre ellos. Con un nudo en la garganta, Javier rompió el hielo, hablando de su último proyecto, de lo que había significado para él abrazar su propia identidad en lugar de ocultarse tras la sombra del legado. Notó que su padre escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera un ladrillo para reconstruir el puente que ambos habían dejado al azar. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Javier expresó sus inseguridades y su anhelo de construir su propia voz, de hacer algo digno de admiración, no solo por el legado familiar, sino por él mismo. Sorprendentemente, su padre compartió sus propias luchas, el miedo a decepcionarlo, la presión de un legado que había apilado generaciones. Fue una revelación inesperada. Javier se dio cuenta de que su padre también había estado atrapado en una misión de cumplir expectativas, aunque las suyas fueran diferentes. Aquella cena se convirtió en un terreno fértil para el entendimiento. Ahí, entre relatos de fracasos y sueños compartidos, Javier sintió que se movían los cimientos de su relación. Sin embargo, a medida que se acercaban al final de la noche, un silencio incómodo se hizo presente. Era como si, al abrir su corazón, también hubieran desenterrado un secreto que ambos temían abordar. El padre de Javier, con la mirada perdida, finalmente habló: «Hay algo que necesito que sepas, algo sobre nuestro legado que podría cambiarlo todo». Y en esa atmósfera cargada de expectación, Javier sintió que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La revelación que su padre estaba a punto de hacer podría transformar no solo su relación, sino también su percepción del propio legado que había estado buscando redefinir.
El tiempo transcurrió lentamente mientras Javier escuchaba a su padre, el aire denso de revelaciones no dichas flotando entre ellos. Desde que tu abuelo comenzó con la construcción de nuestra primera casa, empezó su padre con voz temblorosa. Cada generación se ha sentido atrapada en la misma narrativa, como si debiésemos cargar con un legado que no elegimos. Nunca fue solo la arquitectura. Era un símbolo de nuestra lucha interna por encontrar nuestro camino. Las palabras resonaron en el corazón de Javier, quien sintió que espacios vacíos en su propia historia comenzaban a llenarse. Su padre continuó, desnudando sus inseguridades y temores sobre cómo él mismo se había sentido obligado a seguir un camino marcado. Dejé pasar mis sueños por cumplir con un compromiso que no solo era mío. Si no te lo dije antes, es porque yo mismo no estaba seguro de qué significaba realmente. Cada palabra era un ladrillo que derribaba muros invisibles entre ellos. La conversación se fue profundizando. Javier experimentó una mezcla de asombro y empatía, comprendiendo que su padre nunca había estado en la posición de permitirle libertad en la búsqueda de sus propios sueños. Era como si ambos hubiesen estado arrastrando pesadas cadenas, incapaces de desatarse por el miedo. Javier comenzó a entender que su propio anhelo no representaba una ruptura con su familia, sino una evolución. Esa noche fue un punto de inflexión. Conversaron sobre sus aspiraciones, los temores que ambas partes llevaban consigo y las explosivas ganas de ser auténticos. Su padre, con lágrimas en los ojos, se disculpó por no haberlo apoyado inicialmente. Siempre pensé que era responsable guiarte hacia el camino que consideraba único. No me di cuenta de que lo que para mí era protección, te estaba asfixiando. Quiero que sepas que tus sueños son válidos, y estoy aquí para apoyarte. Javier sintió que el peso en su pecho comenzaba a desvanecerse. Era como si la esperanza y la aceptación hubieran comenzado a llenar los espacios que antes eran oscuros. Su padre había cambiado, y con él, la percepción de su legado familiar. Comprendió que el legado no estaba en únicamente construir estructuras, sino en la capacidad de soñar y adaptarse a lo que verdaderamente uno es. A través de esa ventana abierta, vio el futuro. Un futuro donde su pasión por la arquitectura y por honrar la memoria familiar podían coexistir. Con cada palabra compartida, Javier empezó a forjar su propio camino. Meses después, se presentó al concurso de revitalización urbana habiendo trabajado en equipo, integrando no solo su visión, sino también aquella conexión renovada con su padre. El resultado fue un proyecto que resonaba en la comunidad, diseñado para reflejar la historia del pueblo mientras ofrecía un espacio moderno de encuentro. La emoción y la energía que desprendía su propuesta capturó más que simples miradas de aprobación, logró tocar corazones y mentes. Cuando el jurado anunció que su proyecto había ganado, Javier sintió que no solo había ganado un concurso. Había conquistado su propia libertad. La transformación personal que había experimentado lo llevó a establecer una firma de arquitectura que honraba su legado familiar mientras exploraba su visión única. En vez de sentirse prisionero de expectativas ajenas, encontró su lugar en el mundo, donde era merecedor de su propio reconocimiento. Al mirar hacia atrás, Javier se dio cuenta de que su viaje no era solamente sobre el diseño de espacios físicos, sino sobre romper patrones, enfrentar temores y construir puentes donde una vez hubo muros. Su historia se convirtió en un testimonio de reconciliación, un legado renovado donde el amor, la vulnerabilidad y la autenticidad prevalecieron por encima de todo. Con una nueva confianza y un futuro vibrante por delante, Javier abrazó tanto su historia familiar como su propio anhelo. La vida le había ofrecido su regalo más valioso, la libertad de ser verdaderamente él mismo. Y antes de cerrar esta historia, es momento de dar un paso más en esta travesía. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas reciban mensajes de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ustedes. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.